Capítulo 19. Las repúblicas sudamericanas no pueden ser indiferentes en la lucha de sus hermanos de México, su causa es común. Sabía yo de mucho antes que las repúblicas del extremo sur habían de ser la voz de paz. Pero sabía también que de su madre patria partiría la voz que los decidiera y en efecto sea que el hermoso corazón de Alfonso XIII respondiendo a la inspiración, haya dicho en público o privado que aceptaría ser árbitro en la cuestión de México, aunque sea rectificado luego por el jefe de su gobierno, es el caso que de España salió ese telegrama y no fue de mal efecto, pero como era llamar a las puertas de sus hijos, estos contestaron y la Argentina con Chile llamaron al Brasil y los tres ofrecieron sus buenos oficios, llevando por de pronto el bálsamo a la herida, y como por un sentimiento de justicia, es el primer pensamiento el que tenía que ser, la supresión del general Huerta de la presidencia usurpada de la República Mexicana. Y aunque por un hecho diplomático fueran eliminados también para ese cargo Carranza y Villa, la Constitución, que es la que defienden como baluarte, formaría gabinete y moral, legal y virtualmente triunfa Villa y su comunismo, y es que no hay otro camino que el marcado por la ley fatal. Ya dije atrás que el error de Norteamérica fue el ofenderse de los supuestos ultrajes a su bandera, por Huerta, al que no habían reconocido como presidente, y entonces no es el pueblo mexicano el que ofendió, son los verdugos del pueblo mexicano y a estos debió castigar sin perjudicar a ningún otro. Pero cuando ha obrado con rectitud en materia de imperialismo, Norteamérica. Recordemos el caso del Men, en Cuba, que no solo no pudo justificar que los españoles lo chocan a pique, sino que en la conciencia de todo el mundo está que ellos fueron los que lo hicieron, para tener el pretexto de la guerra, y con México no ha hecho el mismo caso, sino más fútil, aunque no menos premeditado, y esto no lo digo yo, lo dicen todas las naciones en sus telegramas, que llegan a lo jocoso, por no haber fondo para la crítica. ¿Queréis pruebas de la animosidad de todo el mundo contra Norteamérica, convertidos en hechos tangibles? Hoy mismo los tenemos en los periódicos. 26 de abril, el Círculo de Alemán, en Veracruz no solo se niega a entregar a los norteamericanos las armas que posee, sino que les dice que solo las entregará por la fuerza. ¿Dónde está aquí la altanería y dignidad norteamericana? Bien se conoce que no son Quijotes. En otro telegrama se dice que 17,000 españoles residentes en México se han alistado en las filas del ejército como voluntarios, para el caso de ser declarada la guerra a Norteamérica, y eso que se arrió la bandera gualda y roja en el mono, con todos los honores del vencedor, que si no, escuálido y maltrecho, estaba Don Quijote, pero hubiera enristrado su lanza contra los molinos y solo habría cejado, cuando no hubiera existido un español y quizás un juez americano, que aunque riñan, es cosa de hermanos. No se diga que el alistarse esos españoles y muchas veces 17,000 que se alistarían, si llegara el caso, sería consecuencia de una venganza de su derrota en Cuba, porque allí no fueron derrotados. Y porque el caballero andante defiende a su Dulcinea, su fe en su deber y lo hace sin odio, al contrario, aún venda a su vencedor, antes que sus heridos, y que sea testigo el inmortal Nausen. Entrando sus heridos a los hospitales de Cádiz, ha pedido invitación del venido en Trafalgar. Luego, si los españoles se alistan para defender a México, lo hacen comprendiendo su deber y la justicia contra la injusticia de Norteamérica. Y si Alemania no la respeta, es porque ni siquiera cumplió Norteamérica las más elementales prácticas de respeto a las banderas extranjeras de Veracruz, y sobre todo, porque está en la conciencia de todo el mundo, que Norteamérica dejó de ser república para convertirse en un imperio sui generis, que está fuera del progreso actual, y sobre todo está fuera de la ley de justicia divina. Y por esto Norteamérica saldrá del actual conflicto como ella misma se lo ha buscado, y que no culpe a nadie. Pues ella se lo quiso. En el acto de Alemania hay además otra cosa de no menos interés, aunque sea material.
Y es que Alemania tiene muy grandes capitales industriales en Sudamérica, sobre todo en la industria eléctrica y metálica. Y sabe Alemania que México es una gran llave que cierra herméticamente la puerta por tierra con Sudamérica, y está recelosa de que apoderándose Norteamérica de México, aunque solo fuera comercialmente, bajaría hacia el sur hasta en Panamá por tierra, y allí hay unas repúblicas pequeñas en número, pero grandes en territorio y riqueza, e intentaría la protección mentida a toda la América española, a la que solo le quedaría las hazañas de Don Quijote, y Norteamérica sería el Sancho Panza que nunca se hartó de tragar, pero que jamás llegó a ser gobernador, como jamás llegó Norteamérica a una protección desinteresada y civilizadora, y si no que lo digan los cubanos y los filipinos. Siempre la avaricia rompió el saco y la cuerda se rompió por lo más delgado o por lo más débil. El progreso no lo lleva Sancho Panza, lo lleva Don Quijote, aunque esté herido y maltrecho, porque lucha en justicia y aborrece la injusticia y sobre todo, hoy sabe, comprende y confiesa al mundo que no solo de pan vive el hombre, por lo que la libertad, la justicia y el amor que dan la paz verdadera, son el pan que el espíritu trae en su reinado y a éste no lo matan los cañones. Pero el espíritu quiere que nada sea fuera de la armonía, y si el espíritu trae ese pan, quiere que los cuerpos tengan el pan material en abundancia con el menor esfuerzo, porque para eso ha trabajado el espíritu con muchos cuerpos creando el común depósito del progreso, y no es justicia más que su consumo en común. Probadme que el espíritu no vive y podéis negarme que la comuna es un hecho de ley fatal. Y como en vez de negar el espíritu, lo evocáis, queráis que no, yo digo que la hora de la comuna llegó y que la mayoría de los hombres que hoy existen en la tierra, la saborearán. ¿Será un corus belli en cada nación? De creer es que baste la Revolución Mexicana y sus lecciones, más si la supremacía lo quiere, el pueblo, sin que nadie lo arranque, como tocado por un resorte, empuñará las armas una vez más, y la última, porque será para matar la guerra y sus causas, y más sufrirá el que más se resista. El pueblo todo de Sudamérica ha mirado siempre con recelo y desconfianza la política de absorción de Norteamérica, y conviene decir claro, que han existido y existen relaciones amistosas, pero jamás cordiales, entre el norte y el sur, y en estos últimos tiempos las frecuentes visitas de espionaje de los norteamericanos les ha abierto el apetito de la robustez y gallardía de estas mozas que no quieren desmentir a su heroica madre, y se les hace la boca agua como a los viejos verdes, ante una quincena de abriles, con formas redondeadas, pero la madre experimentada les dice: niñas, mucho cuidado de la flor, porque si se descuidan, perderéis el aroma y el color, es decir, la libertad y la riqueza, que es lo único que el espíritu norteamericano persigue y Sancho Panza no entiende de espiritualidad. ¿Recibirán el consejo estas mozas mayores de edad? No desmentirán a su madre y se estarán solas, antes que acompañarse mal, y para defenderse les basta unirse y estrecharse y uniéndose y estrechándose, estrechan y unen muchos países, que les mandaron muchos contingentes de hombres que también son recelosos por escarmiento del monroísmo, que es contrario a la ley eterna del comunismo. Estáis viendo cómo le pelan la barba a vuestro hermano, y no debéis esperar con la vuestra en seco y debéis todos los gobiernos de Sudamérica limpiar de vuestras leyes. Algo que deprime la libertad verdadera y sabéis que la nobleza obliga. La causa que ventila en México, no es solo de México, es de todo el mundo, y primero de la América del Sur, y más primero, de la exuberante Argentina, pero debe respirar, porque en la cabeza está la vida. Aunque por causa más remota también muere el cuerpo por la enfermedad de otro miembro, pero la cabeza es la dirigente y esta es su capital, y es conquistada ya por los obreros, que aunque bajo un credo político pero popular, los socialistas la representan ganando la batalla en Hermosa Lid, donde lucharon con nobleza los otros partidos, si no tan avanzados por principios, caballeros de honor son y por su razón, dejaron lo caduco por lo progresista y no serán Sancho Panza.
Adelante. Pero vigilad y orad se nos ha dicho, y la oración única y provechosa es cumplir cada uno con su deber, y ahora el deber está no solo aquí, sino en México, centro del fiel de la balanza americana. Y no puede ser vencida ni vendida la tierra que sabéis que es de promisión, y si por indolencia la perdieses, la tendréis que conquistar con grandes sufrimientos en la esclavitud. Y esto no es de la ley, y por esto se os dice a tiempo y en el momento culminante, que os importa que sea oscuro el que lo dice. ¿Acaso no sabéis ya que el universo todo es un aula del Creador, y en ella se estudia lo que las universidades de las nacientes ciencias no pueden aún enseñar, porque la suegra no lo quiso, achacando inmoralidad? Villa, dicen que es un bandido, y en juicio riguroso lo encontré y lo reconoceréis apóstol del comunismo, y no creáis que lucha por México, lucha por todo el mundo, porque él es comunista y la comuna es universal, aún no solo de este pequeño mundo, sino de todo el universo que creáis o neguéis. Os importa en vuestro espíritu tanto la tierra donde como hombres vivimos hoy, como todos los otros donde hemos de vivir o habremos vivido como hombres también, y siempre como espíritus, aprendiendo los progresos que luego traemos a la tierra, que como aquellos, es una de las moradas del Creador, nuestro Padre, y todos nos pertenecen como está dicho por Abraham en el testamento contrato. Los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. A la perfección de cada mundo, todos los hombres han de llegar, y al progreso máximo en la tierra, todos los hombres han de alcanzar, solo que unos rodean y otros van por el camino derecho, apechugando como titanes y cayendo muchas veces por las piedras que ponen los ofuscados por la concupiscencia del amor material y propio, con perjuicio de los demás, los que por los prejuicios que de niños se les impone, de religión, patria, ciencia y sociedad, están como bajo una terrible losa de plomo, oyendo como el cataléptico, los golpes del que clava su cajón, y él no puede incorporarse. Considerar ese sufrimiento y es pequeño, comparado con el del espíritu encerrado en un hombre prejuiciado. Pero al fin logra romper esos prejuicios, y entonces es un titán que todo lo vence, no tiene trabas y el progreso corre veloz como la luz. Esa luz del comunismo se ha encendido en México y quieren apagarla, y es vano empeño, pero se le ponen obstáculos que pueden retrasar algunos momentos más el triunfo, y esos pueden ser de esclavitud vil y onerosa. Para estas vírgenes mozas de la América del Sur, si oyen las falaces promesas del galanteador agorero y metalizado, que todo lo promete hasta que se mete, y luego ya veréis que es difícil arrancarlo y sacará carne en las uñas. Esto la historia os lo dirá muy elocuente, y es bueno escarmentar en cabeza ajena, y más vale prevenir que curar. Si Norteamérica quiere en verdad la hermandad de Sudamérica, el movimiento se demuestra andando, y la amistad con el desinterés. Vengan en buena hora aceptando la comuna que el bandido Villa implanta donde domina, y retrocedan hasta el Polo Norte, estableciendo ese régimen de justicia, y entonces se habrá ganado la mano de estas doncellas. Y España su madre, tenderá por el mundo las bandas de amor y trabajo que en sus hijos depositó, y es por esto que aunque se han desangrado por revoluciones y guerras como la madre, todas movidas y sostenidas por la suegra, no han muerto, y cada caída les sirvió de buena lección. ¿Qué podrán decir los norteamericanos y otros fríos y más calientes? ¿Que las Américas van despacio? Pero van seguras y con la mirada fija y serena al cumplimiento de su deber, es su herencia, y solo cuando han olvidado por un momento su abolengo, es cuando han resbalado. Pero a tiempo se detuvieron y observaron como Don Quijote, cuando vio aquellas luces de los que conducían un cadáver, y cuando se cercioró en su conciencia, en su deber de caballero y libertador de los oprimidos. Acometió con coraje y deshizo la caravana, dejando maltrecho al bachiller, que no le daba satisfacción, pero entre tanto, Sancho Panza aprovechó la revuelta para llenar las alforjas.
Tomar bien esta lección que es de alta sabiduría y ante el deber todo se arrastra con majestad serena, como en el otro caso de soltar los leones de la jaula en campo abierto, y estos no quisieron salir al ver la serena majestad y decisión del caballero que cumplía su deber.